Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y cuando son 18 minutos después de la hora, estoy contigo, Roberto Trad. Esta mañana te saludo desde Toluca. ¿Cómo estás, querido Pedro? Espero que te hayan dado buen desayunito, que te traten bien en Toluca, que es una buena vista de el Nevado. Y para eso te tengo que preguntar cómo amaneciste el día de hoy. Pues la verdad de las cosas, con unos huevitos revueltos con chorizo. Eso, ya me lo imaginaba, no es lo que, ¿verde o rojo? Rojos. Rojos, muy bien, qué rico. Oye, pues fíjate que yo amanecí como estampita del Mundial. ¿Cómo? Como estampita del álbum repetido, Pedro. Repetido. repetido, porque seguimos repitiendo los spots de la campaña. Hoy vamos a hablar de los spots de la campaña del primer informe, Pedro. Y estamos viendo los mismos spots en el primer informe de gobierno. No pareciera. De hecho, estamos viendo repeticiones de los spots de campaña del presidente. ¿Para qué nos sirven como sociedad conocer los spots del presidente? Bueno, primero, pues para quienes están dudosos o quienes ya no estaban opinando bien de López Obrador, para recordarles que sí lo quieren y como fijar postura otra vez entre el coro y los conversos, ¿no? Como dicen, o sea, a los que ya son López Obradoristas les van a fortalecer con argumentos, a los que no quieren a López Obrador, pues les va a chocar verlo todo el tiempo en televisión y en radio. Esa es la primera función de los spots. En ese sentido, Pedro, al presidente le ha funcionado bien el spot, ¿no? Le ha funcionado bien la campaña, porque ha logrado repuntar ligeramente su aprobación, más o menos 3 puntos, según el tracking diario y el tracking semanal de Consulta Mitofsky. Ese es lo primero. Lo segundo, ¿para qué otra cosa nos sirven los spots? Para saber en qué está pensando el presidente y para saber cuáles son las prioridades estratégicas de la presente administración. Y ahí es donde me quiero detener, Pedro. Los 2 primeros spots que lanzó el presidente con el motivo de su informe fueron spots dirigidos al recordatorio, ¿no? A decir, soy un hombre de palabra, mire, te cumplí en las 2 grandes ejes, primero los pobres y en honestidad valiente, ¿no? Los primeros 2 spots hablaban básicamente de eso. Uno dice, porque sigue al aire, uno dice, yo cumplí, soy un hombre de palabra, ya no hay privilegios y ahora el dinero lo tienen las familias más pobres, ¿no? Esos eran como el contenido de los 2 primeros spots. El tercer spot, Pedro, nos habla de una preocupación real que hay en Palacio Nacional, en el círculo del presidente, y es la seguridad. Porque si los primeros 2 spots estaban dedicados a hablar de las grandes promesas cumplidas, que en realidad pues son los 2 pies de comunicación y de campaña de López Obrador desde el año 2000, honestidad valiente y primero los pobres. ¿Por qué salirse del guión y hablar de la seguridad y hablar de la Guardia Nacional y hablar de las mañaneras? Y es que creo que en Los Pinos, esos eran los viejos, en Los Pinos, en Los viejos, sí. En Palacio Nacional ya hay una preocupación genuina por la inseguridad, Pedro. Ya se dieron cuenta que es un tema que les puede afectar en términos reputacionales, que para eso sirven los informes de gobierno. Hay que entender que son estrategias que tienen que ver con la reputación y con la aprobación de los gobiernos. Entonces, el hecho de que el presidente se haya salido del guión de honestidad valiente y primero los pobres para hablar de inseguridad, a mí me dice, Pedro, que ya están finalmente reconociendo, o ya reconocieron que tienen una crisis de ejecución, de país, etcétera, pero que ya les está pegando políticamente en la aprobación del presidente, y por eso la necesidad de sacar el spot. Y el último comentario al respecto, Pedro, pues sacar un spot de seguridad siempre es una mala idea, ¿no? Porque esto es
del libro de texto de estrategia de comunicación de gobierno. Tú no puedes anunciar como gobierno que ya ganaste la guerra contra la seguridad o que estás trabajando por la seguridad, porque un evento como el de Veracruz te tira toda la inversión que existe en medios de comunicación. Hasta acá mi comentario corto, breve, pero amoroso, mi querido Pedro. Gracias, como siempre, por tus reflexiones, querido Roberto Trad. Gracias y buenos días. Sí, evidentemente que eso de hablar previo al informe de parte del presidente del asunto de la seguridad, lo único que puede decir es: reconozco que en el tema de la seguridad, y entonces ahí en el reconozco ya valió gorro, porque pues ya lo han dicho varias veces, no solamente el presidente de la República, lo ha dicho el secretario de Seguridad, lo ha dicho el secretario de la Defensa, lo ha dicho la secretaria de Gobernación. No se puede dar seguridad a este país de la noche a la mañana, y ahí está la retahíla de que esto depende de otras administraciones y que la guerra del narcotráfico y que Calderón y que lo que tú quieras. Lo que sí es cierto es que en México se percibe un ambiente de inseguridad. No se percibe como tal, se vive un ambiente de inseguridad. Vamos a hacer un corte y creo que será uno de los puntos más débiles de este primer balance que haga el presidente de la República en el 1 de septiembre. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.